Ok, hoy vamos a hablar de los parámetros de una antena dentro de la materia de aplicación de las telecomunicaciones. En esta unidad 2 que habla sobre antenas, y bueno, vamos a iniciar con este tema que se llama parámetros de una antena. Pero antes les voy a comentar y les voy a recordar que una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas electromagnéticas. Las antenas son para conectar las líneas de transmisión con el espacio libre y el espacio libre a las líneas de transmisión, o ambas cosas. En esencia, una línea de transmisión acopla la energía de un transmisor o de un receptor con una antena, que a su vez acopla la energía con la atmósfera terrestre y la atmósfera terrestre con la línea de transmisión. En el extremo transmisor de un sistema de radiocomunicación con el espacio libre, una antena convierte la energía eléctrica que viaja por la línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se emiten al espacio. El extremo receptor a una antena convierte las ondas electromagnéticas del espacio en energía eléctrica a una línea de transmisión. La guía de ondas es un tipo especial de línea de transmisión formado por un tubo metálico conductor a través del cual se propaga la energía electromagnética. Una guía de ondas se usa para interconectar en forma eficiente las ondas electromagnéticas entre una antena y un transceptor. Entonces, recordemos entonces la esencia de lo básico de una antena, ¿verdad? Ok, hoy vamos a hablar sobre el patrón de radiación de una antena. Y dentro del funcionamiento básico de una antena lo podemos comprender mejor como si fueran transductores que convierten de una energía a otra. En este caso, de energía eléctrica a energía electromagnética. Y bien, esta energía radiada se propaga alejándose de la antena en forma de ondas electromagnéticas transversales. Entonces, hablando sobre el patrón de radiación de una antena en una representación gráfica como la que estamos viendo en la diapositiva, pues no es más que la representación en todos los sentidos, en los tres planos, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, de cómo radia estas ondas o campos en los dos planos, en el campo eléctrico y en el campo magnético. Y bueno, tiene una forma, un patrón. Entonces el patrón de radiación es la forma con la que va a radiar estas ondas electromagnéticas. Por ejemplo, vemos ahí el patrón de radiación de un dipolo ideal, que es muy parecido a como si fuera una especie de dona, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a entender como entonces este patrón de radiación, pues es una representación geográfica de una antena. Y este diagrama, también podemos decirle diagrama de radiación, pues es una gráfica polar representada por intensidades de campo o densidades de potencia en diversas posiciones angulares en relación a la antena. Entonces podemos tener ahí esta gráfica igual con coordenadas esféricas. Eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Bien. Este diagrama de radiación o patrón es el que tenemos ahí en la figura. Y bueno, pues es una representación de las características de cómo va a emitir la radiación una antena en función de una posición, de una dirección. Y bueno, tenemos ahí el diagrama. Y bueno, tenemos en general los tipos de antenas y podemos definir que cada antena tiene un patrón de radiación diferente. Una antena isotrópica
que cabe decir que en realidad no existe una antena que radie para todos lados la misma intensidad, pero si fuera el caso ideal, entonces le llamamos isotrópica. Entonces esta antena pues lo que va a emitir es como si fuera una esfera, o sea, la misma intensidad en todas direcciones. Pero no, también tenemos antenas directivas, antenas bidireccionales, antenas omnidireccionales, y dentro de estos diagramas podemos definir el diagrama copolar, aquel que representa la radiación de la antena con la polaridad deseada, y contrapolar el diagrama de radiación con la polaridad contraria a la que ya se tiene. Entonces tenemos que el sistema de coordenadas para esta antena o para cualquier antena, dentro de la terminología y definiciones, pues son las características direccionales de una onda electromagnética irradiada o recibida por una antena, y se describe en términos de coordenadas esféricas. ¿Ok? Bien, avancemos. Entonces vamos a hablar sobre los parámetros importantes del diagrama de radiación. Entonces un parámetro importante es la dirección de apuntalamiento, y esta dirección pues es el lóbulo, es hacia donde va a apuntar tu antena con mayor ganancia. En ese lóbulo es donde vamos a tener la máxima radiación. Entonces aquí vamos a tener campos cercanos y campos lejanos. El campo de radiación cercano a una antena no es igual el que está a una gran distancia. El término campo cercano se refiere a la gráfica de radiación cerca de la antena, y el término campo lejano indica una gráfica de radiación a gran distancia. Ok, entonces tenemos que entender campo cercano y campo lejano también. El campo cercano también a veces se llama campo de inducción, y la potencia que llega al campo lejano continúa irradiándose y alejándose y nunca regresa a la antena. En consecuencia, a veces el campo lejano se llama campo de radiación. La potencia irradiada suele ser la más importante de las dos. En consecuencia, las gráficas de radiación son para el campo lejano. El campo cercano se define como la zona dentro de una distancia de la antena dividida de la distancia al cuadrado entre lambda, y bueno, en las mismas unidades que del campo tanto cercano como campo lejano. Ok, otra cuestión que hay que tener importante para el diagrama de radiación, pues son los lóbulos principal, que es el margen angular en torno a la dirección de la máxima radiación; el lóbulo secundario, que es el resto máximos relativos del valor inferior al principal. También algo muy importante es la resistencia de radiación. Sí, también hay que tener muy importante para cualquier antena la resistencia de radiación, que no toda la potencia que suministra a una antena se irradia, algo de ella se convierte en calor y se disipa. ¿Sí? Entonces también eso hay que tenerlo muy en consideración. Ok. Ahí podemos observar diagramas de radiación de una antena omnidireccional, que es un círculo o una esfera, si lo vemos en 3 dimensiones. Antena bidireccional, que radia tanto hacia el frente como hacia atrás. También vamos a ver que es muy importante saber la ganancia que va a tener hacia atrás una antena por las interferencias que pudiera provocar en un sistema de varias antenas, en un sistema de radiación. Y tenemos la antena direccional, que es un lóbulo que apunta hacia una dirección, y la podemos marcar ahí en el diagrama con ángulos, ¿verdad? Entonces tenemos en el ángulo 0 es donde va a emitir mayor radiación, y tenemos ahí la cotación en decibeles, y más adelante vamos a ver cada uno de las variantes de los decibeles, pero podemos observar este diagrama donde tenemos el lóbulo de radiación, que es donde va a apuntar la antena hacia el 0, hacia el ángulo 0, pero también hacia atrás. Observen que aunque sea una antena direccional,
atrás también emite algo de radiación y eso pudiera afectar. Algo muy importante también es el ancho de banda y la directividad, y aquí vamos a diferenciar del ancho de banda digital que hemos manejado en otras materias. Aquí el ancho de banda se refiere o se define como el rango de frecuencias sobre las cuales la operación de la antena es satisfactoria. Esto por lo general se toma entre los puntos de media potencia, pero a veces se refiere a las variaciones de la impedancia de entrada de la antena. La directividad de una antena se define como la relación entre la intensidad de radiación de una antena en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia con la misma potencia total. Entonces la directividad va en el sentido hacia donde apunta con la máxima radiación. Tenemos ahí el dibujito o la gráfica de una antena parabólica y cuál sería su patrón de radiación, y observan que aunque tenga el plato, parte de esa radiación se emite atrás del plato, atrás de la antena. Bien, vamos a ver la ganancia, que esto también es una característica que debemos tomar en cuenta o sea, en términos de ganancia directiva y ganancia de potencia. Se le malentienden con frecuencia, pero por lo tanto se usan mal a veces. La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia irradiada en una dirección particular entre la densidad de potencia irradiada al mismo punto por una antena de referencia, suponiendo que ambas antenas estén irradiando a la misma cantidad de potencia. Tenemos que la potencia de radiación para una antena en realidad es una gráfica de ganancia directiva. Si se toma la referencia de densidad de potencia para una antena normal de referencia, en que en general es una antena isotrópica, la ganancia directiva máxima se llama directividad. Y tenemos ahí la ecuación que define esa directividad. Entonces estamos hablando que la ganancia directiva, que es adimensional, va a ser igual al cociente, o sea, dividir la densidad de potencia en un punto con una determinada antena, esto medido en watts sobre metros cuadrados, entre la potencia de referencia, que es la densidad de potencia en el mismo punto con una antena de referencia igual en unidades de watts sobre metro cuadrado. La ganancia de potencia es lo mismo que la ganancia directiva, excepto que se usa la potencia total alimentada a la antena, es decir, se toma en cuenta la eficiencia de la antena. Se supone que la antena dada y la antena de referencia tienen la misma potencia de entrada y que la antena de referencia no tiene pérdidas. Estamos hablando que si no tiene pérdidas, emite el 100% de la energía. Entonces, otro parámetro muy importante es precisamente la eficiencia de una antena, que es lo que tenemos ahí en la diapositiva, donde tenemos N, la eficiencia de la antena, y es el cociente entre la potencia irradiada en watts entre la potencia de entrada en watts multiplicado por 100, ¿sí? Entonces también es otra forma de calcular N, la potencia radiada entre la potencia radiada más la potencia la densidad de potencia por 100, como está ahí en la gráfica. Ok, tenemos la anchura del haz. Es un parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho del haz a menos 3 decibeles. Cuando hablamos en decibeles negativos, estamos hablando de atenuación. O sea que, de acuerdo a alguna referencia, esta intensidad está debajo de ese nivel. ¿Y qué es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la potencia máxima en la dirección principal de radiación? También se puede definir el ancho del haz entre ceros, que es el intervalo angular del haz principal del diagrama de radiación entre dos ceros adyacentes al máximo. Y ahí tenemos su gráfica. Impedancia de la antena. Ok,
La impedancia, pues podemos llamarle como la resistencia para la señal en una señal que es alterna, ¿verdad? Entonces tiene un número complejo. Cuando hablamos de números complejos hay una parte real que de la impedancia que se denomina resistencia de la antena, y hay una parte imaginaria que le vamos a llamar reactancia. La resistencia de la antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de entrada. O sea, cuando está bien balanceado y está bien calculada la línea de transmisión con respecto a la antena, entonces no hay tantas pérdidas. Eso es lo ideal para que toda la potencia que sale del transmisor se radie correctamente y efectivamente en la antena. Otro punto importante que debemos de considerar para estos parámetros es la polarización, como vimos en las clases anteriores, donde tenemos varios tipos de polarización: lineal, circular, elíptica. También podemos tener dentro de la lineal la horizontal y la vertical, o algún ángulo también dentro de la polarización lineal, pero más que nada la traza el vector de campo eléctrico a una cierta distancia de la antena y ángulo, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Cuando vamos a hacer un enlace entre un sitio y otro sitio, tenemos que definir bien qué polarización se va a usar para que logremos captar lo máximo de la eficiencia de la señal, y podemos tener la calidad entre un 90 al 100%. Ok, la resistencia de radiación, como lo comentaba hace un rato, pues también es otro parámetro muy importante, donde hablamos de la resistencia de radiación. Es una resistencia de antena a la corriente alterna, es igual a la relación de la potencia irradiada por la antena entre el cuadrado de la corriente en su punto de alimentación. La ecuación la tenemos ahí. Entonces tenemos que la resistencia de radiación en ohmios o ohms es igual a la división de la potencia irradiada de la antena en watts entre la corriente en el punto de alimentación de la antena en amperios. Y bueno, esta resistencia es aquella que, si se reemplazara a la antena, disiparía exactamente la misma potencia que irradia la antena. La resistencia de radiación en una antena, tal como se define en esa ecuación, es una cantidad ficticia en cierto sentido, porque se refiere a un punto arbitrario de la antena que tendría distintos valores de corriente para distintos puntos de referencia. Sin embargo, se acostumbra a referir la resistencia de radiación al punto de máxima corriente, o a veces a la corriente en el punto de alimentación, aunque en muchos casos los dos puntos son el mismo. Cuando se refiere al punto de corriente máxima, la resistencia de radiación, a veces resistencia de radiación de lazo o resistencia de radiación de antinodo, porque en un máximo de corriente también es un antinodo de corriente. Es aparente que la resistencia de radiación es a veces un concepto nebuloso, porque no siempre se mide con facilidad. Es un concepto útil solo cuando se puede medir con facilidad y no tiene significado en antenas en las que ya hay un valor bien definido que se pueda tomar como referencia. Entonces ahí es muy importante, si ustedes van a conectar una antena a su transmisor, primero el transmisor va a tener marcado su resistencia o su impedancia que va a utilizar para la línea de transmisión. Vamos a suponer que sea de televisión 75 ohms, la línea o el cable coaxial debe ser 75 ohms, y entonces su antena debe de también tener una resistencia de 75 ohms. En amplificadores de radiofrecuencia o transmisores de alta potencia, para hacer pruebas en forma, si está funcionando el equipo sin que se radie alguna señal, lo que se coloca es una resistencia precisamente de carga, que es enteramente resistiva a la misma impedancia o resistencia, para poder hacer
los cálculos y posteriormente pues ya se conectaría a la antena. Si no conectan la resistencia ni la antena y quieren transmitir sobre la línea de transmisión y el transmisor, lo más seguro es que se pueda quemar su equipo. Ok, bueno, pues de esto hablamos el día de hoy. Y gracias, ahí están mi celular, mi correo electrónico, redes sociales. Y bueno, seguimos hablando en posteriores clases sobre las características de las antenas y algunos cálculos y ejercicios que van a tener de tarea. Gracias.